Sí, doctor, presente. ¿Estás más tranquilo ya? Sí, doctor, todo bien, doctor. Solo que ahorita mi señal está un poco baja, doctor. Ya. Ok, estás igual que... Ya, nada, mejor no digo nada. Ya, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya, prostatitis, ¿no? Ya. ¿Se ve o no se ve? Sí, Sí, doctor. doctor. Prostatitis aguda y crónica. Ya. ¿Ricardo está? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, un ratito, no sé qué pasa con esto. Un ratito, ahora sí. Ay, Dios. Vamos a poner esta cuestión. Puntero láser. Muy bien, no voy a hablar de anatomía ni fisiología porque eso ya se los he preguntado en la parte de la práctica, ¿se acuerdan, no? Estuvieron ahí como pensando bastante tiempo. Vamos de frente a la patología, ¿ya? Si hay un momento que no escuchan o se va la señal, me escriben por el chat o me escriben por el WhatsApp, ¿ya? Por favor, porque a veces se puede ir la señal, me ha pasado varias veces. La delegada que esté atenta, si es que se fuera el audio o no se me escucha, que me llame o me escriba por WhatsApp, ¿ya? Yo estoy prendido el celular. Ok, comenzamos entonces. A ver, esta patología de la prostatitis pertenece a los tres grandes grupos de patología prostática que existen en la práctica diaria del urólogo, ¿no? Tenemos el cáncer, tenemos la hiperplasia y la prostatitis. La prostatitis es una enfermedad que generalmente afecta a gente joven, sexualmente activa. Lógicamente que no es la única edad, también puede haber en gente adulta, ¿no? También que es sexualmente activa. Pero es muy alejado en pacientes ya de mayor edad o pacientes de más de 70 años, es un poco difícil que tengan esta enfermedad. Bastante difícil. Pero, ¿qué significa la prostatitis? La prostatitis viene a ser una inflamación o infección de la glándula prostática. Si es infecciosa, es producida por un germen externo, ¿no? Un germen externo que se mete en la próstata y se queda a vivir ahí. Y que lógicamente por continuidad va a afectar a la función de la vejiga, producir una irritación en la vejiga, producir también un malestar a nivel de la uretra, y en algunos casos puede originar hasta un tema de disfunción sexual o disfunción eréctil, que lo vamos a ver ya en otro tema. La característica o el cuadro clínico de los signos y síntomas de una prostatita es un abanico de síntomas, no son síntomas muy específicos, puede haber un síntoma, dos síntomas, tres síntomas, una mezcla de varios síntomas que lo vamos a mencionar posteriormente. ¿Ok? Entonces acá tenemos la próstata normal y la próstata inflamada, la prostatitis. Si se dan cuenta, la próstata inflamada también va a crecer, también va a aumentar el volumen y se va a comportar como un problema obstructivo, irritativo. ¿Ok? Eso no hay la menor duda. Entonces va a tener síntomas muy parecidos a la hiperplasia prostática en muchos casos. Pero, como repito, se ve generalmente en gente joven o adultos jóvenes. Yo creo que eso está bien claro. ¿Se me está escuchando, no? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Sí, doctor, yo se lo escucho. Ricardo, ¿estás con sueño, Ricardo? Muy bien, la clasificación. Esto es más fácil. Clasificación 1, 2, 3 y 4. La 1, antiguamente llamada la prostatitis aguda. Proceso agudo, de horas, en que el paciente lo lleva a la emergencia, no puede orinar, le arde, le quema, está con fiebre, mucho dolor perineal y no le sale la orina. Proceso agudo. Generalmente causado por una bacteria y generalmente si es un paciente menor de 35 años producido por una enfermedad de transmisión sexual agudo. Si es mayor de 35 años, generalmente está relacionado al tipo de comportamiento sexual muy no normal, o sea, un sexo fuera de lo normal.
Cuando me refiero a un sexo fuera de lo normal, estoy hablando de sexo oral, sexo anal o sexo con el mismo sexo, o sea, bisexual a la moderna, como le dicen. Entonces puede haber contaminación por gram negativos. Esa es la una. O prostatitis aguda. La tipo 2 es la prostatitis crónica bacteriana. A diferencia de la otra, esta tiene más tiempo de evolución, ¿no? Yo lo voy a decir, realmente son varias semanas que está con la molestia. ¿Cómo se caracteriza? Por síntomas también irritativos y obstructivos en algunos casos. No tanto obstructivos, los obstructivos más jalan para una aguda, más irritativos, ¿no? Y también es causado por un agente bacteriano, una bacteria, un germen, un microbio que ingresa a la próstata, ¿no? Y se hace una infección crónica. Muchas veces esta infección es por un mal manejo de una tipo aguda, entonces queda como crónica, como una secuela. El germen no se desaparece, se queda a vivir ahí y por eso se vuelve crónica bacteriana. Y la 3, también conocida como prostatitis abacteriana, porque en los cultivos no va a haber bacterias. En los cultivos que vamos a pedir, que vamos a mencionar posteriormente, qué tipo de cultivos se piden, no arroja bacterias. Todo es un proceso de dolor, inflamación, dificultad para orinar, ¿no? Por lo menos, que puede durar por lo menos 3 meses de evolución. También llamado como síndrome doloroso pélvico crónico. ¿Ok? Y cuando hablamos de síndrome doloroso pélvico crónico, hablamos del tipo 3A, donde sí puede haber en el 3A algún proceso, o perdón, no proceso, algún signo en los cultivos de presencia de leucocitos o células inflamatorias en los cultivos que se solicitan. Repito, puede haber presencia de leucocitos, células inflamatorias, mayor de 5 por campo en los cultivos de semen o de orina. En cambio, la 3B, ¿no? Es un síndrome pélvico crónico, pero no inflamatorio, porque no va a haber células inflamatorias. Repito, síndrome doloroso pélvico no inflamatorio. En cambio, 3A sí es inflamatorio. Y la 4 es una prostatitis inflamatoria asintomática. Generalmente esto no da síntomas, son hallazgos incidentales. Se hace una biopsia, con algunos estudios de cadáveres, sacan la próstata, estudian la próstata y ven que hay presencia de inflamación en el tejido prostático, lo catalogan con prostatitis tipo 4. No voy a ahondar mucho con la tipo 4 porque son incidentales, generalmente no se da tratamiento. Voy a ahondar mucho más con las 3 primeras. Entonces comenzamos con los métodos de diagnóstico en las prostatitis. Tenemos que tener una buena anamnesis. La anamnesis es básico para poder catalogarlo si es aguda, crónica, bacteriana, crónica no bacteriana. ¿En qué consiste la anamnesis? Primero ver la edad. Ver su comportamiento sexual de cada varón. ¿Cuántas relaciones ha tenido durante los últimos meses? ¿Cuántas parejas ha cambiado? ¿Qué tipo de conducta sexual tiene? Todos esos datos son importantes para podernos darnos cuenta si es que el causante ha sido un ingreso de una bacteria o no, ¿no? Segundo, el examen físico. El examen físico que nos ayuda mucho es el tacto rectal. Si bien es cierto, el paciente te puede manifestar dolor en el pene, dolor testicular, pero bueno, normalmente esos órganos están normales. El tacto rectal ayuda mucho para poder un poco evidenciar si es agudo o crónico. El examen de orina, fundamental para buscar leucocitos, ¿no? Y si hay leucocitos, leucocituria o piuria, lógicamente hay una infección y lo que sigue a continuación es pedir un cultivo de orina. La prueba de los 4 vasos. Esta prueba de 4 vasos solamente aplica para poder hacer el diagnóstico de una tipo 2, una tipo 3. La prueba de los 4 vasos, si alguno ha leído, que es la prueba de test de Meires-Steinmetz, solamente aplica para 2 o 3. No aplica para una tipo 1. ¿Por qué? Porque la tipo 1 es un estado agudo y está contraindicado hacer un masaje prostático en una prostatitis aguda porque puedes originarle una urosepsis o enviar émbolos sépticos vía sanguínea y producir una septicemia. Por si acaso. ¿No? Cultivo de orina, secreciones prostáticas, ¿no? El antígeno prostático solamente está indicado en el caso de que el paciente tenga, bueno,
sea un paciente mayor de edad. Es más, si un paciente si es mayor de edad y no piensa que es prostatitis, o sea, paciente mayor de 50 años que tiene mucha vida sexual, pues, independientemente de su edad puede tener vida sexual muy activa, puede ser una prostatitis, lógicamente estamos obligados a pedir un PSA. Y muchas veces ese PSA, como ya indiqué en práctica, el PSA puede elevarse también en una prostatitis, así que no asustarse. Si tiene mucha sintomatología irritativa, tiene conducta sexual de riesgo y tiene un PSA alto, es casi seguro que ha habido una prostatitis. Las ecografías sobre todo abdominales, van enfocadas para ver más que todo la ecografía vésico-prostática, es la que más usamos, donde puede ayudarnos en cierta forma que el tamaño prostático pudo haber crecido un paciente varón, un joven, ¿no? Que no es normal que crezca tanto, ¿no? Y también ven el patrón de retención, porque también puede haber un poco de obstrucción. La tomografía prácticamente no nos ayuda mucho. La citoscopía en algunos casos, sobre todo en el tipo 3, podríamos usarlo para poder descartar otros diagnósticos diferenciales que produzcan irritación en el sistema urinario bajo, como para descartar una estrechez, un pólipo en uretra, ¿no? Una esclerosis de cuello, algunas enfermedades uretrales, ¿no? Y los estudios urodinamicos ya se usan como última alternativa, pero no para diagnosticar prostatitis, sino para diagnosticar problemas neurológicos que pueden estar afectando a la función de la vejiga. Esta es la prueba de Meles-Steinmeier, que es una prueba que se llama la prueba de los 4 vasos, en la que recolectamos en el primer vaso los 10 centímetros cúbicos del primer chorro de orina. Lógicamente que esto tiene que pasar por un tema de una solicitud que se hace al de laboratorio de microbiología, lógicamente sumado con la ayuda del urólogo, porque el masaje prostático para sacar o para poder obtener el licor prostático, lógicamente no lo va a hacer el laboratorista, lo va a hacer el urólogo. Entonces se hace en forma coordinada microbiología, que te da microbiología simplemente te va a dar los frascos, los medios cultivos, las láminas para hacer el frotis para gran, y tú lo que haces simplemente es, tener esto para en el momento de hacer masaje prostático utilizarlo. Entonces lo que se le hace es se usan 4 vasos estériles. El primer vaso es para recolectar los 10 centímetros cúbicos de la primer chorro de orina. El segundo frasco es la orina que se sale a mitad del chorro. El tercer frasco es el que se hace el masaje prostático. Lógicamente, ese masaje prostático se hace un tacto rectal. Lógicamente, con consentimiento del paciente, ¿no? Que se tiene que hacer este examen. Es un masaje prostático con un tacto rectal, se masajea la próstata de afuera hacia adentro y se extrae a través de un ordeñamiento de adentro hacia afuera hasta en dirección de la próstata hacia la uretra para que el licor prostático salga a través del meato uretral. El licor prostático que sale y se capta a través de un hisopo, ¿no? Un hisopo estéril, y se manda se extiende la lámina, en el frotis de lámina, y el mismo hisopo se entierra en un medio de cultivo y se manda al laboratorio. Luego de eso, el paciente, mm, lógicamente, se le pide que no vacíe totalmente la vejiga, ¿no? Después del masaje prostático. Y la orina que se recolecta después del masaje se llama orina post-masaje, ¿no? Ese sería el 4 vaso. Con eso, esa es una prueba bastante antigua que se usa bastante. En algunos casos yo lo uso cuando tengo, sobre todo, pacientes que no me salen en los cultivos de orina o cultivos de semen, que es lo que generalmente se usa actualmente. Solamente, ya no sé, no muchos usan este test, solamente en casos específicos, cuando no logramos captar qué tipo de germen puede salir, ¿no? Que nos hace difícil en el cultivo de orina o semen. A pesar que el paciente tiene mucha sintomatología y está dando vueltas y tiene factores de riesgo y no se encuentra el germen, podemos pedir este examen. No todos los laboratorios lo hacen, pero son algunos puntuales que nosotros generalmente mandamos, ¿no? En el hospital sí hacemos, ¿no? Lógicamente tenemos que coordinar con el laboratorista y el microbiólogo, ¿no?
Específicamente hablando del tipo 1, es una inflamación aguda de la glándula prostática secundaria a un agente patógeno. Va a producir una infección en el tracto urinario inferior y ocasionalmente este germen puede ingresar a través de la uretra, meterse por el vero montanum a los conductos eyaculadores y meterse hacia la zona de los testículos y producir una epididimitis bacteriana, por si acaso. La próstata y el epididimo se comunican a través del conducto deferente. Entonces, por ahí puede ascender la bacteria. Ahora, en general, las prostatitis agudas solamente corresponden, el total de la prostatitis es bien bajo, del 1 al 5% de todas las prostatitis. Producida generalmente por gram negativos, es más frecuente el E. coli, también por gram positivos, como son los enterococos y los staphylococcus aureus, y algunos anaerobios, como son los bacterides. Si es un paciente menor de 35 años, que generalmente se ve con mayor incidencia a esas edades las enfermedades de transmisión sexual. A la cabeza, el gonococo y la clamidia trachomatis. Cuadro clínico, el paciente viene con mucho dolor perineal, fiebre, malestar, un poco nauseoso, ¿no? Dolor en la zona, como ya dije, genital, muchos síntomas irritativos, a veces obstructivo, urinario bajo, con eyaculación dolorosa, por la misma fiebre, malestar general, síndrome de malestar, síndrome febril, tóxico, puede haber hasta dolores musculares o dolores articulares, ¿no? El tacto rectal. El tacto rectal en pacientes tipo 1 aguda, algunos mencionan que sí debe hacerse, otros no. Eh, Algunos colegas hacen con mucho cuidado, tocando la próstata, y se va a notar que la próstata está totalmente de un aumento de calor y muy sensible, demasiado sensible y un aumento de calor, está caliente y simplemente con un simple roce va a empezar el paciente a quejarse demasiado. Hay que tener mucho cuidado, solamente es tocar lentamente y evidenciar eso. ¿Okay? Puede haber adenopatías inguinales, sí, siempre y cuando sean pacientes que tienen una prostatitis de causa por enfermedad de transmisión sexual. El diagnóstico, básicamente, de una aguda se hace a través de un examen de orina y, lógicamente, el examen de orina va a ser patológico, con presencia de leucocitos, a veces hematíes, y ese examen de orina tiene que mandarse inmediatamente a cultivar. Y como ustedes saben, el cultivo demora de 3 a 4 días promedio. Y en un hospital se demora 7 días. Y el cultivo casi siempre va a salir positivo. Nuevamente, repito, el tacto rectal tiene que ser con mucha cautela, sin hacer mayor movimiento a la próstata para poder hacer el diagnóstico, ¿no? El tratamiento de elección de una prostatitis aguda hasta esperar el cultivo tiene que ser el paciente hospitalizado, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes vienen con hemogramas patológicos, con leucocitosis de versión izquierda, una proteína C reactiva aumentada, fiebre mayor, no llega a 39 ni a 40, pero más o menos llega a 38.5 a 39 máximo, ¿no? Mejor dejarlo hospitalizado. Muchas veces no pueden orinar, a veces hay que ponerle sonda, ¿no? Ahí viene el tema también de colocar sonda a un paciente que tiene una prostatitis aguda, porque algunos mencionan que sí se puede poner una sonda a través de la uretra, otros dicen que no, porque al momento de poner la sonda a la uretra puedes hacer que la próstata, que pueda tener microabscesos, esos abscesos puedan dispararse y formar émbolos sépticos. Yo generalmente, cuando he visto alguna prostatitis aguda, prefiero poner una talla vesical o una sonda supracúbica, de tal forma que evito el pasaje o el tocamiento de la próstata. El paciente tiene que internarse, hidratarse, darle analgésicos, ¿no? Antipiréticos, y empezamos con el tratamiento antibiótico empírico. Si es menor de 35 años o si es mayor de 35 años. Normalmente la próstata actúa muy bien antibióticos tipo sulfacequinolones. Repito, la primera elección para poder manejar una prostatitis, sobre todo si es que de origen bacteriano, y penetran bien a la glándula prostática, son las sulfas y quinolones. De ahí siguen los aminoglucosis y las aflaforilas en esa línea.
El único quinolona que es endovenoso es la ciprofloxacino de 400 miligramos cada 12 horas. Entonces normalmente arranco con, si es que no sale con ciprofloxacino, lógicamente, arranco con ciprofloxacino de 400 cada 12 horas, ¿no? Por unos 3-4 días, hasta que me salga el cultivo. Hasta que me salga el cultivo y vea si es sensible o no. Si no, tendría que rotarlo. ¿Ok? Y muchas veces lo asocio con un aminoglucosia. Lamentablemente no hay sulfas por vía endovenosa. No existe sulfas por vía endovenosa. Podría darse sulfa ya después de que el paciente haya pasado de etapa aguda, como tratamiento de apoyo coadyuvante posterior. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos lo que se hace para el manejo de una uva. ¿Ok? También ponemos eritromicina, citromicina y las cefalosporinas como mencioné, ¿no? Siempre y cuando el paciente sea alérgico a las quinolonas, entonces tengo que usar un aminoglucósido con una cefalosporina. Pero de elección usamos una quinolona. Muy bien. Complicaciones de una aguda, ya mencioné, se puede detener la orina, no puede orinar, hay que sondearlo, si no el paciente no orina, ¿no? Hasta que desinflame la próstata, que eso puede demorar una semana aproximadamente. Puede llegar hasta un absceso prostático, es decir, la tristeza en colores. Si no le damos un antibiótico inmediatamente, por eso hay que evitar ese tema, ese paso, ya iniciar un tratamiento empírico antibiótico. Si nos demoramos, se forman abscesos y ahí sí va a hacer que el paciente tenga mayor problema. ¿Puede subir la bacteria hacia arriba? Sí, puede subir. Claro que sí. Se mete al riñón y produce una pielonefritis. Y lógicamente, pues, eso produce una septicemia. Y lo otro que le decía al comienzo, una prostatitis aguda mal curada termina una prostatitis crónica bacteriana o una prostatitis tipo 2. Entonces tenemos que darle un tratamiento completo. Y tratamiento completo de una prostatitis aguda, una vez calmado el proceso agudo, se tiene que seguir por lo menos un mes y medio, hasta 2 meses con tratamiento bioral. Si no, no hacemos nada. Si bien es cierto, el paciente después del tratamiento antibiótico agudo o manejar etapa aguda va a mejorar sus síntomas mencionados, van a disminuir las molestias, eso no quiere decir que ya suspendemos el tratamiento, no. Seguimos dando el tratamiento a completar el mes y medio. Porque si no, caemos nuevamente en la crónica bacteriana o la tipo 2, que es lo que generalmente siempre pasa. Entonces entramos a ese tipo de prostatitis, la tipo 2. Infección recurrente de la glándula prostática que persiste durante por lo menos 6 meses, ¿no? Constantemente este paciente va como oleadas, ¿no? Mejora, no mejora. Y es causado por el mismo germen, ¿no? Por los los gram negativos, ¿no? Hay presencia de cultivos positivos a nivel del espermocultivo y a través de los cultivos también podría salir. O a veces los cultivos también salen, el cultivo de orina puede salir negativo, ¿no? Y representa dentro de la torta el 5 a 10% de las prostatitis. Nuevamente, el mismo germen, el E. coli, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus fecalis y el enterococo. Los síntomas son parecidos, pero no es un cuadro agudo, es un cuadro un poco más tolerable. Hay dolor a la eyaculación, hay dolor perineal, dolor genital, dolor lumbar bajo, hipogástrico. Puede haber un solo síntoma o varios síntomas, o 2 o 3 síntomas, ¿no? Hay ardor para orinar. Ojo, el tacto rectal en estos casos es diferente, ¿no? En comparación con la aguda. El tacto rectal es totalmente normal, no hay dolor. Cultivo de secreción prostático o espermocultivo, que es lo mismo, técnica de ecografía para ver zonas hipoecogénicas que son características de una prostatitis. El PSA se va a dar de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Tratamiento de una tipo 2, igualito, los que penetran bien son las quinolonas y las sulfas, por eso están pintadas de color rojo. Lógicamente que darle AINES, podemos dar paracetamol, ketoprofeno, ibuprofeno, celecoxib, son para calmar la molestia, ¿no? Una buena hidratación, que tome bastante agua, por lo menos 2 a 3 litros de agua para que pueda limpiar el sistema urinario bajo, con el mecanismo de arrastre, que es un mecanismo de protección. Y la antibiótico terapia, como ya mencioné, que es la primera línea de las quinolonas y las sulfas, ¿no? A esa dosis, como ustedes ven. Si se dan cuenta, el tratamiento son casi 2 meses. La doxiciclina generalmente está guardada para enfermedades de transmisión sexual por clamidia, ¿no? Por clamidia.
Asimismo podemos dar bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, ¿no? Que ayuda a relajar, a calmar la inflamación a nivel de la uretra. Y el tratamiento quirúrgico generalmente es muy raro. Algunos mencionan tratamiento quirúrgico que significa hacer una RTU prostática, pero eso no aplica. Yo nunca he hecho un paciente, salvo que sea un paciente mayor de edad, con mucha obstrucción o esté asociado a una hiperplasia, porque lo que pasa es que los pacientes pacientes adultos mayores, a veces va asociado a la prostatitis junto con una hiperplasia. Y siempre los reportes de patología cuando operamos RTUs, siempre sale hiperplasia con prostatitis, hiperplasia con prostatitis. Entonces posiblemente han tenido ambas cosas a la vez, ¿no? Pero siempre y cuando hay un problema obstructivo que no mejora y son mayores de edad. Pero si son jóvenes, no se hace un tratamiento quirúrgico. Se sigue con el tratamiento médico, ¿no? Hasta ver cómo evoluciona. Las no bacterianas, la tipo 3A y 3B, ¿no? Igual, tienen los mismos síntomas, no hay variación, ¿no? El mismo tiempo. Lo que pasa acá es que en los cultivos no va a salir nada. Semen y orinas negativos. Excepto que sea la tipo 3A, que hay inflamación, o sea, hay leucocitos, ¿no? Y la 3B sí no hay leucocitos. Y si se dan cuenta, está marcado de rojo, es el 85% de todas las prostatitis que existen. Es la más frecuente, en las que más vemos y la que a veces no podemos manejar. Las prostatitis de este tipo, que generalmente son de grosor, el 85% de los casos, logramos controlarlas, pero a veces no curarlas, muchas veces. Muchas veces ese tipo de prostatitis llega a un tema de que tenemos que apoyarnos con terapia de piso pélvico, terapia de relajación de pisos pélvicos, que son a base de termoterapia, relajantes musculares, a veces antidepresivos para que el paciente, o ansiolíticos, porque muchas veces estos pacientes también tienen tema de estrés, ¿no? Entonces contraen los músculos pélvicos y eso también hace como si fuera una prostatitis. Tenemos que, por eso es importante la anamnesis, ver cuál es su tipo de trabajo que tenga el paciente, ¿no? No solamente su esfera sexual, sino también el tipo de trabajo. Cuando llegamos a este tipo de prostatitis, cuando los cultivos salen negativos, tenemos que nuevamente ampliar la anamnesis, averiguar más cosas que está pasando con este paciente. La etiología es totalmente desconocida, ¿no? Hay muchas teorías para este tipo 3, infecciones recurrentes de patógenos no identificados, ¿no? Reacción autoinmune frente al antígeno del tracto urinario, irritación química de los ductos prostáticos por reflujo, exceso de ácido úrico, quistes o cálculos prostáticos, disfunción de los músculos pélvicos o alteración del sistema nervioso simpático pélvico. Porque hay una variedad de causas o teorías que podrían estar ocasionando este tema del tipo 3. El cuadro clínico es igual, ¿eh? Dolor perineal, genital, dolor lumbar bajo, eyaculación dolorosa, ardor para orinar. Y el tacto rectal, igual que las dos, la próstata está totalmente normal. Una buena historia clínica, no solamente su conducta sexual, sino también cómo está su esfera emocional, su esfera de trabajo, ¿no? Cómo está su vida personal, si hay algún problema que tenga, eso también produce que los músculos del piso pélvico se contraigan, no ayuden tampoco, o puedan producir un cuadro de inflamación en esa zona. Lógicamente también se tienen que pedir cultivos para poder descartar si es una tipo 2, ¿no? Leucocitos, semen, secreción prostática u orina, ¿no? Especial si son mayores de edad y tienen imágenes como zona de ecografía, ¿no? El tratamiento en el 3 se pregona el consenso es iniciar tratamiento con antibióticos y analgésicos, asociar también alfa bloqueadores, ¿no? Bastante ingesta de líquidos, 2 a 3 litros de agua diario. Asimismo, asociar de repente a un relajante muscular, ¿no? Relajante muscular. Control del estrés, de repente dar ansiolíticos, ¿no? Algunos pacientes, de acuerdo al grado de estrés que tenga, ¿no? O en su caso, a veces cuando llegamos a una 3B,
Muchas veces, a veces tenemos que descartar un problema neurológico y a veces ahí sí aplicamos el tema de usar una urodinamia. ¿Ok? Los alfa bloqueadores ya lo conocen ustedes, la famosa tansulosina. La inflamación de la tipo 4 no voy a ahondar mucho eso porque generalmente es el 6% de las prostatitis, se debe evitarse cualquier tratamiento, no se da tratamiento para una tipo 4, salvo que tenga síntomas. Y se pueden hallar de forma incidental, cuando se hace una biopsia, podemos encontrar en la biopsia prostatitis granulomatosas, ¿no? O las prostatitis tuberculosas que a veces se pueden encontrar en este caso, ¿no? Ok, no voy a ahondar mucho sobre ese tema de las tipo 4. Generalmente las 1, 2 y 3 son las más frecuentes. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Hola, 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 hola. Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, y por ejemplo, cuando da los síntomas de la prostatitis, digamos, cuando aparece esa sintomatología, ¿es que está avanzado el cuadro o es, digamos, algo súper agudo, o sea, es reactivo, ni bien se infecta, tiene un tiempo tal vez de evolución o de incubación así corto, o son crónicos, doctor? Eso quería saber. Bueno, para eso tendrías que leerme la fisiopatología de las infecciones urinarias, cómo se comportan los gérmenes, cómo ingresan el biofilm, cómo se hace la replicación dentro de las células uroteliales o las células de la mucosa urotelial a nivel de la próstata, cómo ingresan a la glándula prostática, el epitelio glandular, ¿no? Entonces, tú eres Jan, ¿no? Sí, doctor. ¿El que me preguntó fue Jan o quién? Ya, Entonces, Jan, para el día lunes me vas a revisar todo, porque ese es un tema muy árido que ya lo expliqué en el congreso que hizo el doctor Alcántara hace poco, creo que fue en marzo. Expliqué la fisiopatología de las infecciones urinarias. Entonces, ahí tú me vas a buscar y ahí conversamos el día lunes, acá. Me estudias todo el tema de la fisiopatología, cómo es la característica molecular de E. coli, las fimbrias, la capacidad de patogenicidad de la bacteria, la adherencia, el fenómeno de adherencia, la respuesta autoinmune, ¿no? La respuesta del huésped frente a la infección. Entonces, ahí está tu respuesta. Y eso es un tema que demora para mí explicarlo 1 hora, fácil. ¿Estamos de acuerdo? está bien, doctor. Listo, chévere. ¿Alguna pregunta? Nada. No los conozco los demás. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? Doctor, buenas tardes. Sea Salazar Daniel. Pero aún así ustedes van a pasar por Hipólito, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok, entonces ahí vamos a vernos. Ahorita hasta el Jan, están bien los chicos. Jan siempre es el que está más afanoso. Lo felicito a Jan. Espero también encontrarnos. ¿Cuándo empiezan a rotar ustedes? A partir del jueves, supongo, ¿no? Entonces hasta el miércoles. El miércoles acaban. Jueves ingresan en el otro grupo, ¿me confirma? Doctor, no se va a rotar. ¿Y no se va a rotar ya? Son No, sedes doctor. fijas. Sí, eso es lo que me mencionó el doctor. Ya no se rotan ya, son sedes fijas. Acaban, o sea, ustedes que están en Coyique y Almenara, quedan ahí y acaban y se van a Otorrino, o Oftalmo, ¿no? Correcto. A otorrino. Ya. Entonces vamos a vernos la cara todavía con ustedes. Yo pensé que rotaban. Bueno, antes rotaban, yo me acuerdo que antes rotaban unos días y luego pero bueno, ya es cuestión del jefe. Bueno, de todas maneras, un ratito. Doctor, Dime. una consulta. Iniciando la clase, mostró un cuadro de la clasificación y habló del 3A y el 3B y mencionó algunas diferencias con respecto a laboratorio.
Eso me faltó apuntar, no sé si me podías reforzar. Ya, en el 3A y en el 3B vas a encontrar en los cultivos, siempre cuando el paciente va a ingresar a la consulta por presentar todos los síntomas que ya mencioné, ¿no? Dolor pélvico, dolor perineal, dolor eyacular, dolor lumbar, disfunción eréctil, ¿no? Eyaculación dolorosa, síntomas irritativos. Entonces ahí pides, estos pacientes, le haces los cultivos. En los cultivos vas a encontrar generalmente cultivo siempre de secreción prostática o cultivo de semen, que es lo mismo, ¿no? Vas a encontrar células inflamatorias en el tipo 3A. Puedes poner, hay células inflamatorias, pero en el cultivo no crece nada. Cultivo negativo, pero con células inflamatorias, por lo tanto se llama 3A. Y el 3B significa que ni en el cultivo de semen o secreción prostática sale cero, cultivo de orina cero, no hay nada, por lo tanto es 3B. Pero está con el cuadro clínico. Esa es la diferencia. La diferencia te lo da los exámenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa es tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Centeno Canchán, ¿está? Centeno ya se fue, ya. A ver, espérate. Villanueva, Edwin. Exacto, doctor. A ver, Edwin, a ver, me imagino que has leído sobre impotencia sexual. ¿Qué significa? Impotencia sexual, bueno, en el caso de la ¿Qué más? mantener la conciencia. ¿Puedes hablar un poquito más alto? No, escucha, doctor, ¿está ahí? Ahí sí te No. escucho. Sí, decía que la impotencia sexual en el caso de, digamos, la incapacidad de tener una erección o mantenerla. Aló, doctor, ¿se escucha? No, no se escucha nada también, Jan. Doctor, parece que dejó de compartir. Sí, doctor. Chicos, el doctor tiene problemas de internet, me parece. Un minuto, por favor.